Sabemos que una de las características de nuestras suculentas es que pueden almacenar agua y como pueden ver aquí, esta suculenta en particular se puede ver perfectamente dónde tiene este almacenaje. Me encantan sus hojitas porque parecen una quesadillita y este día vamos a hablar de ella. Es la suculenta conocida como... Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Verde Suculenta. El día de hoy quiero platicarles acerca de esta linda suculenta que a diferencia de otras que hemos visto ya en el canal, yo les recomiendo que la tengan o la adquieran una vez que ya tengan un poquito más de experiencia con el cuidado de las suculentas así en general. Por lo que yo he visto es un poquito más delicada y hay que estarle dando seguimiento, se los recomiendo al menos los primeros 2 meses para verificar que le estamos proporcionando los cuidados adecuados y no se nos vaya a enfermar y se nos vaya a morir y nos vayamos a frustrar, ¿verdad? Como siempre. Algunas suculentas tienen un poquito más de encontrarles el modo que otras y esta es una de ellas y es la conocida con el nombre de Peperonia nivalis o quesadillita. Esta fantástica suculenta es originaria de Perú y pertenece a la familia Piperaceae. Nuestra Peperonia nivalis o quesadillita, como se le conoce comúnmente, es una de las pocas suculentas que podemos tener en interior sin problema. Normalmente yo, al igual que algunas personas que tienen sus canales y blogs, no recomendamos tener plantas en el interior, sobre todo suculentas o cactus, porque de alguna manera siempre necesitan tener el contacto directo con los rayos del sol. Pero en este caso nada más de esta peperonia, sí es una suculentita que no necesita tener exposición solar directa y es por eso que la podemos tener en el interior. De hecho, ni siquiera necesita grandes cantidades de iluminación. Con que tenga una iluminación media, ella se puede encontrar perfectamente bien. Así que no es necesario dejarla pegada también así a una ventana para que se encuentre en buen estado. Con que la coloquen en un lugar con luz media será más que suficiente. Y vamos a comenzar a observarla. Lo que quiero que vean son estas hojas carnositas. De hecho pareciera como que parecen estar dobladas. La parte central de este doblez podemos apreciar esta unión translúcida entre ellas. Y es por esta forma que tiene que se le conoce como quesadillita o empanada. Su color es verde brillante, sus tallos también son carnosos, erguidos y no es muy grande, puede llegar a alcanzar una altura máxima de hasta 15 centímetros. Es una suculenta pequeña, de porte pequeño, realmente no va a crecer mucho, pero es muy bonita. Y ahora sí, vámonos con sus cuidados. Comenzamos con la luz. Como les comentaba al inicio, las necesidades de luz o iluminación de esta peperonia es un poco diferente a la mayoría de las suculentas. Esta linda suculenta no necesita estar expuesta a grandes cantidades de luz. Ustedes pueden colocarla en algún lugar donde tenga varias horas de luz media y va a estar muy bien. También pueden tenerla a semisombra. En mi experiencia con esta plantita me ha enseñado que su comportamiento en el sentido de la luz es muy parecido a las jabortias. No le agrada estar expuesta a la luz solar directa porque tiende a ponerse amarilla. Y como dato adicional, es una de las pocas suculentas que pueden prosperar muy bien bajo luces de crecimiento, bajo luces artificiales. Entonces chequen este dato por si ustedes están buscando una plantita que puedan tener sobre todo en sus oficinas. Y ahora vamos a platicar del riego y es por esta parte donde yo les comento que es una suculenta un poquito más delicada que las demás. A diferencia de otras suculentas, nuestra Peperonia nivalis es una planta con la que tenemos que alcanzar un equilibrio perfecto, ya que no tolera ni el exceso de riego, pero tampoco va a tolerar que le dejemos el sustrato completamente seco. Es por esta característica que les recomiendo que la adquieran una vez que ya tengan un poquito más de experiencia. Hay que procurar regarla a profundidad aproximadamente cada 7 o 10 días, dependiendo también mucho del clima que haya en su zona. En verano, como siempre, posiblemente tengamos que subir la frecuencia del riego. También hay que estar atento al nivel de temperatura que tenemos donde vivimos. Si hace muchísimo calor, sí hay que aumentar el riego. Si se mantiene estable, pues entonces nos seguimos con los cada 7 o 10 días. Y hay que evitar mantener su sustrato encharcado a toda costa, porque es una plantita que también es muy tendiente a la pudrición. Un signo
que nos va a indicar que la estamos regando de más o la estamos regando en exceso es que, contrario de lo que se piensa, nuestra peperonia comienza a tomar una apariencia como de que comienza a secarse. Entonces ahí es donde puede venir nuestra confusión, porque cuando nosotros vemos que sus hojas se empiezan a secar y que se ve así como parda, normalmente tomamos la decisión de echarle más agua porque se está secando, y no, lo más seguro es que le estamos poniendo agua en exceso. Así que tengan cuidado con ese dato para que no nos vayamos a pasar. En esta plantita también podemos hacerle lo mismo que las jabortias. Podemos darle pulverizaciones entre riego y riego para ayudarle a mantener su nivel de hidratación. Pero recuerden, estas pulverizaciones no sustituyen los riegos que le debemos de estar dando, que son profundos, porque si nada más nos dedicamos a darle solamente pulverizaciones, inevitablemente se va a secar porque todas nuestras plantas necesitan ese riego profundo. Y en otoño, recuerden que ya comenzamos a disminuir los riegos, y en invierno con proporcionarle agua una vez al mes será más que suficiente para ella. Hablando de temperatura, nuestras peperonias nivalis se desarrollan mucho mejor en un ambiente fresco, pero que no esté completamente seco. La temperatura ideal para que ellas se desarrollen a todo lo que da se va a encontrar aproximadamente entre los 10 a los 25 grados centígrados. Y hay que estar muy atentos a los cambios de estación en la zona en la que nosotros vivamos, sobre todo si estos son muy bruscos, porque no le favorece para nada los cambios bruscos de temperatura ni las corrientes de aire. Entonces, tengan cuidado con esto para que seleccionen muy bien el lugar donde la van a tener. Y ahora vamos a hablar del sustrato que necesita. Como hemos visto, una de las condiciones que tenemos que conservar en nuestras peperonias es que conserven una relativa humedad. Así que podemos hacer una mezcla de sustrato tradicional, incluso una mezcla parecida a la que utilizamos en los cactus, y solamente en este caso sí les recomendaría que le incluyan un poco de perlita. La perlita lo que va a hacer es que nos va a ayudar a mantener esta humedad que necesita la suculenta, pero no va a permitir que sus raíces se pudran. Es para eso para lo que nos sirve agregarle la perlita. Si la tienen o la pueden conseguir en particular para las peperonias, perfecto, porque les va a funcionar muy bien. Y recuerden, como siempre, el sustrato que le armen debe tener un muy buen drenaje, y en el caso de que tengan a la mano arena gruesa, también pueden colocarle esta arena y les va a funcionar muy bien. ¿Y cómo vamos a fertilizar a nuestras peperomias? Una recomendación para que nuestra peperomia aproveche de manera adecuada la fertilización que le realicemos es hacerlo durante su periodo activo o su periodo de crecimiento, y esto va a ser durante la temporada de primavera a verano. Es bueno fertilizar estas peperomias con un fertilizante líquido, o si pueden conseguir de esos granulitos de fertilizante de liberación lenta, también les va a servir muy bien. Pero aquí les va un consejo extra, y para que lo tomen en cuenta desde antes y no sea necesario tener que buscar este tipo de fertilizantes: si consiguen humus de lombriz o tienen humus de lombriz allí en su jardín, pueden mezclarlo desde un inicio con su sustrato con el que le vayan a colocar a sus peperomias, y entonces ya no va a ser necesario colocarle ningún fertilizante más. Con el humus de lombriz, nuestras peperonias van a crecer muy bonitas, van a tener un color bastante intenso. Yo en este caso no he podido conseguir el humus y tiene solamente su sustrato básico, pero más adelante yo espero poderlo conseguir y después mostrarles la diferencia entre cómo se ve ahorita la peperomia que no tiene el humus a cómo se va a ver más adelante, ya con el humus de lombriz integrado en su sustrato. Si pueden conseguir también el lixiviado de lombriz, también es un producto muy bueno para nuestras suculentas, les puede servir para todas, es natural y les va a traer muchos beneficios. Más adelante vamos a hablar específicamente de estos temas para que sepan que pueden agregarle a sus suculentas, que van a ser elementos más orgánicos, más naturales y no necesariamente fertilizantes químicos. Y ahora, hablando de la propagación, cómo podemos tener más o cómo podemos reproducir a nuestras peperomias, quiero comentarles que en este sentido las peperonias son muy fáciles de propagar, y esto lo podemos realizar ya sea a través de los esquejes de tallo o a través de sus hojas. El procedimiento es muy sencillo,
Solo hay que seleccionar los tallos o las hojas sanas y de buen tamaño de nuestras peperomias. Si vamos a realizarlo por esquejes, los vamos a cortar con ayuda de una navaja bien desinfectada y posteriormente los vamos a dejar secar 1 o 2 días para después plantarlos ahora sí ya en un sustrato suelto y de preferencia, como les comenté anteriormente, si ya tiene el humus de lombriz, mucho mejor. Si hacemos la propagación por hoja, una vez que separemos la hoja de la planta, podemos colocarla inmediatamente sobre una capa de aprox 1 centímetro de alto del sustrato, en un lugar donde no reciba la luz directa del sol y que esté un poco ventilado, y vamos a esperar a dejarla ahí hasta que desarrolle raíz y se forme una planta nueva. Nuestras peperomias nivalis florecen a finales de invierno e inicios de la primavera. Como pueden observar, sus flores son realmente muy chiquititas, tienen esta forma de espiga, nacen al final de largos tallos florales que son estos. Pueden pasar desapercibidas realmente porque no son muy llamativas. Ustedes pueden ver aquí ni parecen flores, son como unas varitas, pero bueno, sí son muy curiosas. Cada suculenta tiene su forma de florecer, y aunque esta floración no sea realmente muy exuberante o con unos colores que nos atraigan tanto, también son muy bonitas. Como les comentaba, cada suculenta tiene su toque, y en el caso de las peperomias, este es el suyo. Ahora vamos a platicar acerca de los problemas frecuentes que se pueden presentar en nuestra peperomia nivalis. Uno de los mayores problemas que podemos tener con ella son los causados por el exceso de riego. Si nosotros les damos agua excesivamente a nuestras peperomias, lo que podemos provocar es que nuestra plantita de repente comienza a perder muchas hojas. Si detectan esto, la causa puede ser seguramente el exceso de agua. Si también ven que comienzan a marchitarse las hojitas o que presentan protuberancias en forma de costra, como la que les estoy mostrando aquí, también una de las causas es que nos estamos pasando de darle agua. Cuando vean este comportamiento, hay que tomar acciones y reducir el riego. Otra de las situaciones es que son muy sensibles a los cambios bruscos de temperatura. Los cambios bruscos también pueden provocar una pérdida masiva de hojas en nuestra peperomia. Si nosotros estamos seguros de que la hemos estado regando correctamente y hemos visto que nuestro clima cambió de repente y nuestra planta comienza a perder estas hojas, la causa puede ser eso, que al cambiar bruscamente la temperatura, pues la plantita comenzó a tener esta pérdida de hojas. Y por último, es muy susceptible al ataque de la cochinilla algodonosa. Así que hay que estar atentos a revisarla de vez en cuando. Recuerden, no dejen completamente solas a sus suculentas. Sí hay que estarles echando un ojito de vez en cuando. Sobre todo en el caso de esta peperomia, revisarla tanto debajo de las hojas como en los tallos, que es donde normalmente se aloja esta plaga, para que si comienzan a atacarla, la detectemos a tiempo y la podamos combatir y no tengamos posteriormente problemas de ya una invasión de cochinilla algodonosa en la peperomia. Y bueno amigos, entonces como pudieron ver, es una excelente opción esta peperomia nivalis si lo que quieren es una suculenta que puedan tener ya sea en el interior de su hogar o en su oficina. Pero sí llega a pasar que nos llegamos a confundir mucho y no sabemos si la que tenemos en casa es peperomia nivalis o es otro tipo de peperomia. Yo me he encontrado que las solemos confundir mucho entre lo que es la nivalis y la dolabriformis. Entonces les voy a dejar esta imagen para que ustedes puedan ver 4 peperomias básicas que normalmente podemos encontrar en los viveros y para que puedan ver las fotos y más o menos darse una idea si la que tienen es nivalis, dolabriformis, asperula o ferrerae. Cualquiera de estas 4 tienen características muy marcadas. Entonces, obsérvenla, guíense con esta foto y yo espero que les ayude a clasificar su suculenta. Y bueno amigos, eso es todo. Espero que este video les haya gustado, que les haya servido. Si fue así, regálenme una reacción, compártalo y próximamente nos estaremos viendo en un nuevo video para seguir teniendo verdes suculentas. Hasta la próxima.